Vida y Salud llega en nombre de Atención Integral de la Mujer y del Hombre, el lugar ideal para ti. Graduaciones Montesco. Farmacia SAS, a tu lado donde estés. Todo está listo para presentar un nuevo episodio de su programa favorito, Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez. Bienvenido a la ventana de la salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez, la ventana número 89. Vamos a tratar, y tenemos una invitada que la tuvimos en un programa anterior, como es la doctora Milagros. Ella es especialista, es ginecólogo obstetra, y por supuesto vamos a hablar de un problema y un método que muchas mujeres no lo conocen y no saben cómo utilizarlo. Y es un método muy seguro y efectivo para evitar un embarazo cuando no se desea embarazarse. Y el tema de hoy es cómo hacer para no salir embarazada. Buenas noches, ¿cómo está? Hola, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bueno, excelente. A nosotros es un placer tenerla presente nuevamente, ya que usted estuvo en un programa anterior que hablamos sobre la osteoporosis, muy solicitado, muy visto. Es uno de los programas que está en el primer lugar de visualizaciones. Y hoy queremos que orientemos sobre todo una situación país que es muy preocupante, como es las adolescentes y los jóvenes también, porque aquí hay que instruir también a los varones, no solo a las hembras. Claro que los varones no van a usar estos métodos contraceptivos o anticonceptivos, pero sí pueden tener noción y conocimiento de cómo es para que sus parejas las orienten y no se embaracen de manera no programada. Vamos a aclarar términos antes de entrar en la materia. ¿Qué es un método contraceptivo y qué es un método anticonceptivo? ¿Es lo mismo o es diferente? Bueno, es casi lo mismo. Los métodos contraceptivos son técnicas, todas aquellas técnicas y procedimientos que se realizan para evitar la fecundación en una pareja fértil heterosexual. Y anticonceptivo son todas aquellas prácticas, técnicas que se utilizan para evitar la fecundación. Entonces, como vemos, son términos casi que son similares. Ok, parece que uno involucra al otro. Sí, uno involucra al otro. Ok, en el tema de hoy que vamos a hablar sobre cómo hacer para no embarazarme desde el punto de vista de la píldora. Esa pastilla anticonceptiva que ahorita hay versiones de los mismos y hay presentaciones diferentes. ¿En qué consiste la píldora? Bueno, antes de empezar a hablar de la píldora, quería tocar un punto que ya hablaste. En el mundo hay 74 millones de embarazos no deseados cada año en países de bajos y medianos ingresos. Y de esos embarazos no planificados se producen 25 millones de abortos peligrosos y 47,000 muertes maternas. Entonces son por estadísticas bastante elevadas. Y como dijiste, en Venezuela el primer problema en salud sexual y reproductiva es el embarazo en adolescentes entre 15 y 19 años. En Venezuela se está presentando con una tasa de 96 por cada 1,000. Representa el doble de los valores para Latinoamérica y de las estadísticas que proyecta el Fondo de las Naciones Unidas. Entonces, ese es el problema más serio que tiene ahorita Venezuela en cuanto a salud sexual y reproductiva, el embarazo en adolescentes, y que hay que atacarlo. En cuanto a la píldora, bueno, los anticonceptivos tenemos muchos métodos. Los anticonceptivos se dividen en métodos que se basan en el conocimiento de la fertilidad, en métodos de barrera, en métodos hormonales y en procedimientos quirúrgicos. La píldora entra dentro de los procedimientos o de los métodos hormonales. Es importante destacar que los anticonceptivos tienen una muy amplia clasificación. Los anticonceptivos los podemos dividir, los hormonales, los que se administran vía oral, los que se administran vía parenteral, que ahí entran los parches, las inyecciones, los anillos vaginales. También se dividen según las dosis, más de 50 microgramos, menos de 50 microgramos. También se dividen no solamente en las dosis, sino en las vías, y también se dividen según
si son métodos a corto plazo o son métodos a largo plazo, porque hay métodos que dependen de la mujer, del uso correcto que le dé la mujer al anticonceptivo, como es la píldora. La píldora es un método que depende del uso diario y correcto de la mujer. Y hay otros métodos como los implantes, como los anillos, como los dispositivos intrauterinos que son de uso más prolongado y que no es de uso diario. Okay. Fíjese que entonces es una gama de métodos que existen para evitar embarazarse. Lo que es que conocerlos y acudir sobre todo al personal especializado y calificado para que te indique cuál se adapta a ti como mujer, porque es muy importante eso. La pregunta que le hago, ¿a qué edad se puede ya planificar un método anticonceptivo? Bueno, los anticonceptivos se pueden empezar a utilizar desde que comienza la vida reproductiva de la mujer, ¿ok? Desde ese momento se empieza con lo ideal, como dijo el doctor, lo primero que debería de hacer toda mujer desde que comienza la vida reproductiva y la vida sexual es acudir a una consejería. Eso es muy importante, tener una consejería apropiada en cuanto a anticoncepción para seleccionar el método adecuado. Recordemos también que hay criterios que tiene la Organización Mundial de la Salud que nos hablan cuándo se pueden utilizar, que van desde categoría 1 hasta categoría 4. Entonces, evaluar esos criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud para escoger el anticonceptivo adecuado es muy importante. Por eso es importante que vayan a la consejería, a la consulta. Ok, fíjese que estamos viendo que el grupo etario más afectado es el adolescente. Usted habló de edades de 15 en adelante, ¿no? De 15 a 19. De 15 a 19. A 19. Creo que si vemos en los hospitales, los que trabajamos en hospitales, hay veces la estadística ahora bajó. Ahora vemos desde los 12 años, 11 años de edad. ¿No sería ideal que la adolescente, y en compañía de su representante, lleve inmediatamente que la muchacha esté en ese proceso de transformación de niña adolescente a la primera consulta ginecológica? Sí. De hecho, yo he tenido ya varias pacientes que acuden, las mamás las llevan a las adolescentes preocupadas porque ya dejaron de ser niñas, ya se desarrollaron, ya les llegó la menarquia y van con sus madres, con sus representantes a obtener asesoría acerca de qué método se le puede colocar al adolescente que ya empieza con novios, con atractivo sexual. Entonces las madres sobre todo llevan al adolescente a la consulta para obtener información y para colocarles un método de planificación. Ok, una vez que está esa adolescente en su consulta, ¿cómo se planifica un método anticonceptivo? ¿Qué condiciones debería tener la persona para decir usted es candidata a este método anticonceptivo? Porque habló de una diversidad de ellos. Sí, cuando un adolescente va a la consulta y queremos evaluar qué métodos utilizar para ella, primero debemos evaluar los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, que van categoría 1, no hay ninguna contraindicación para colocar el método. En la categoría 2, los beneficios son mayor que los riesgos. El tipo 3, ya los riesgos comienzan a ser mayores que los beneficios, y en la categoría 4 no se debe utilizar. Entonces se dice que cuando está en categoría 1 y 2 uno los puede utilizar, pero cuando están 3 y 4 lo ideal es no utilizarlo. Entonces lo primero, bueno, llenarle una historia clínica al adolescente, ver si sufre de alguna enfermedad, si sufre de alguna patología. Si no sufre de ninguna patología, es una adolescente aparentemente sana, sin ningún problema. Entonces se pueden pensar, a los adolescentes actualmente les gustan mucho los métodos hormonales, como es la colocación de los implantes que se colocan aquí en el brazo. Y hay varios tipos también de implantes, que según cantidad de años, 3 años, 4 años, 5 años. Entonces, generalmente a los adolescentes les gusta un método, y hay que recordar que como todavía están en esa etapa de adolescencia, de repente no van a ser tan exactos y tan regulares para tomarse una píldora todos los días. Entonces van a tener olvidos, y al tener olvido va a ir riesgo de que se produzca un embarazo. Aparte también va a producir trastornos en la menstruación. Es correcto. Entonces sí, generalmente con los adolescentes se recomiendan los métodos que son de larga duración, como el implante.
Larga duración y fácil de aplicar. Sí, porque no dependen de ellos. O sea, una vez que se colocan, deben es acudir a asesoría, chequear si se presenta alguna alteración en el sangrado y, como siempre digo, lo más importante es dar la consejería completa y hablarle acerca de qué efecto puede tener cuando uno coloca un anticonceptivo para que la paciente lo tenga presente y no vaya, porque muchas veces empieza con algún problema, que si manchado, que si sangrado, entonces se lo quieren retirar y la idea no es retirarlo de una vez, sino seguir pasos hasta descartar si la paciente es adecuado o no el método anticonceptivo. Entonces, los que nos están escuchando y viendo, tanto por 97.5 FM, la estación de Fe y Alegría, y por el canal de YouTube y de Salud BQTO, pueden comunicarse, interactuar con nosotros a través del 0414-310-3859, porque me parece que el tema es bastante interesante, ya que es la manera de orientar tu padre que tienes un adolescente, bien sea niño o niña, porque ya vamos a hablar de los varones, para evitar un embarazo no deseado. Y fíjese lo que dijo la doctora, las complicaciones de cuando no se planifica el embarazo, ¿cómo hacemos para que esa embarazada o esa adolescente o ese muchacho adolescente ahora se enfrentó a ese embarazo que no planificaron sin la medida educación? Entonces, lo importante es educar a estos chicos porque ellos tienen derecho a hacer una vida sexual, pero una vida sexual sana. Y nosotros no podemos esperar que nos agarre la sorpresa. Nosotros como padres tenemos que ser responsables. Y la pregunta que le dejo en el aire, pensarán mucho que si yo llevo a mi hijo o a mi hija a que le expliquen y le coloquen un método anticonceptivo, eso le estoy dando luz verde para que entonces venga la promiscuidad. Eso lo dirá la doctora, si es verdad o no. Por supuesto, este programa llega gracias al patrocinio de CIRA, el Centro Integral para la Rehabilitación de las Adicciones, ubicado en el ID, carrera 16 con calle 43 y 44. Por supuesto, la atención integral de la mujer y del hombre, el lugar ideal para ti. Farmacia SA, a tu lado donde esté, y Graduaciones Montesco. Vamos a compromiso de la estación y ya regresamos con nuestra invitada de la tarde-noche de hoy, como es la doctora Milagro, hablando de un tema importante para todos en particular, pero vamos a hacer más énfasis en la población que está siendo más afectada por falta de educación sexual. ¿Cómo hacer para no embarazar? Bueno, estamos en el bloque 2 de la Ventana de la Salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez. Los invito a que interactúen por el 0414-310-3859, en vista de que el tema es bastante importante, titulado ¿Cómo hacer para no embarazarme? La pregunta que quedó en el aire, pero antes que me la responda, vamos por supuesto a anunciar CIRA. CIRA es el Centro Integral para la Rehabilitación de las Adicciones, el cual, como es un centro, el único que existe a nivel centro occidental y de Venezuela. Es un centro integral donde tienes la particularidad de que si tienes una persona o tú sufres de una adicción, cualquiera de las adicciones, aquí se tratan todas las adicciones, las que tú conozcas y las que tú sepas que no conoces, también se tratan. Tienes la particularidad de que te hacen un diagnóstico con especialistas y de ahí ellos deciden si vas para el plan de hospitalización, el plan de emergencia o el plan de terapias grupales para familias y para los pacientes. En vista de que delante o detrás de un adicto existe una familia adicta también y con un problema que tienes que buscar la ayuda de especialistas. Y en CIRA lo encuentras. Ubicado, ya sabemos, en la carrera 16 entre la calle 43 y 44, clínica ID, primer piso, consultorio 8 y todas las instalaciones de la clínica están destinados para CIRA. No se te olvide, CIRA llegó para tener una vida libre de dependencia. Fin de la publicidad. ¿Cómo hacemos? La pregunta que quedó en el aire es, en vista que estamos llevando a ese adolescente a una orientación de un método anticonceptivo, muchos padres tienen el temor de que le estamos dando carta blanca o luz verde para que empiece la actividad sexual de manera indiscriminada. ¿Eso es así o no? No, cuando acuden a mi consulta generalmente la madre, generalmente es la mamá con el adolescente,
Varias veces me han comentado lo mismo, doctora, pero eso es como decirle tenga relaciones sexuales. No es darle rienda suelta. Recordemos que la información es empoderamiento. Si a un adolescente se le da información de qué métodos debe utilizar cuando comience la vida sexual, este es un adolescente que va a estar prevenido, que va a estar consciente que puede salir embarazada y aparte es muy importante, no solamente que salga embarazada, sino que está expuesto a infecciones de transmisión sexual. Entonces siempre yo les digo a todo adolescente que deben utilizar doble método. Uno es utilizar el preservativo para evitar infecciones de transmisión sexual y el otro es utilizar otro método que resguarde, que nos proteja por si acaso el preservativo falla. Entonces no es darle rienda suelta, sino darle herramientas y empoderamiento a ese adolescente para evitar infecciones y para evitar embarazos. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar? Porque parece que es bastante frecuente ese pensamiento de los padres y representantes. ¿Cómo hacer para cambiar ese pensamiento y que tenemos que educar a la población y sobre todo los adolescentes, porque son los que están afectados por la desinformación? Sí, es por eso, es por la desinformación que hay. Yo aplaudo cuando en los colegios, en las escuelas le dan educación en la parte reproductiva y en la parte de anticoncepción. Y siempre digo que los padres deben hablar con sus hijos acerca de estos métodos cuando ya la niña o el niño empieza este cambio de niño a adolescente. Entonces hay que dar herramientas, hay que dar información en las familias, en las escuelas, para que este tabú de que, no, si a mi hijo yo lo llevo al médico, ya le estoy dando rienda suelta para que tenga relaciones. No es darle rienda suelta, es darle herramientas para que se proteja. Y que, doctor, ese momento va a llegar. Sí, ese y momento muchas veces los padres desconocen cuando llegó, sobre todo cuando no hay una buena comunicación entre padres e hijos. Exacto. Y está pasando actualmente, Sí. en vista de que los padres están dedicados a trabajar y los hijos están en su mundo. Entonces, como vemos que la tecnología, los celulares están entrepuestos entre uno y otra, y eso interviene en la relación, interfiere en esa relación, porque todo el mundo está pegado a un celular, la gente no se comunica, no se habla, eso está haciendo eso, que la información se obtiene de manera errática a través de un celular. Es así, sí, o hay veces la información te la da otro compañero, otro amigo, que a lo mejor no tiene tampoco la información clara, sino que la obtiene por el celular, por las redes sociales. Entonces, es muy importante. Eso está pasando mucho, sí, de que los adolescentes están solos, bajo el cuidado de los abuelos, entonces no están los padres con ellos por múltiples causas. Entonces, sí, hay desinformación y por eso está pasando esas altas tasas de embarazo en adolescentes aquí en Venezuela. Claro, y no solo embarazos en adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual, usted tocó ese tema que, claro, no está dentro del título de hoy, pero las enfermedades de transmisión sexual es alarmante como está repuntando la sífilis, la gonorrea y el virus, por supuesto, del VIH y el VPH. Entonces, ¿cómo es posible que si existen métodos de prevención y de barreras que se puede evitar una enfermedad como esta, es el contagio, no se instruya a la población? ¿Por qué no se da educación sexual en los colegios? ¿Por qué al niño, no esperar que llegue adolescente, sino ya al niño a partir del 4º grado, debería ya empezar a estudiar una materia que sea educación sexual? Sí. ¿Por qué no se hace? Yo digo que a veces es por tabú, por miedo. Sí, yo digo que en las escuelas, en los colegios, deberían de empezar con biología, no sé cómo se llaman ahora las materias, pero deberían de dar materias donde primero ya el niño y la niña empiecen a conocer su cuerpo, empiecen a conocer la anatomía del cuerpo, y una vez que conozcan la anatomía del cuerpo, ir mostrándole esas funciones que produce el útero, los ovarios, las hormonas, poco a poco, para que el niño y los padres se relacionen y se involucren en esa parte sexual de los genitales, tanto del niño como la niña. Entonces yo digo, hay veces que son tabúes que hay en cuanto a la salud sexual, información sexual, de reproducción en los niños, ya antes de los adolescentes, como dice usted, deberían empezar desde primaria a enseñarles claro, 4º grado en adelante. Claro, ya empezar a enseñarles los genitales para que los conozcan. Eso es correcto. Ahora le pregunto, ¿existe un método anticonceptivo ideal?
No, no existe todavía un método ni 100% seguro ni ideal. Ya desde 1950, el doctor Stone, que fue uno de los que empezó, dio las pautas para la anticoncepción, él lo decía ya, imagínense, desde 1950, no existe un anticonceptivo ideal y todavía, al 2024, todavía no hay un anticonceptivo ideal. Por eso que cuando uno, la consejería, como te digo, es muy importante para ver qué anticonceptivo se adapta a cada mujer y ver si la mujer se siente cómoda con determinado anticonceptivo. Muchas veces uno empieza con un anticonceptivo y lo tiene que cambiar. Entonces, todavía a la fecha no hay ni el anticonceptivo ideal ni el 100% seguro tampoco. Claro, y entonces ahorita estamos entre uno y otro. La píldora está siendo desplazada por el implante. El implante se cree que es la panacea. A todo el mundo le quieren poner un implante. Inclusive hay operativos de implante sin tener un previo estudio de esa mujer que se le va a colocar el implante. ¿Cómo se hacen esos casos? Ya que parece que el implante lo ven como el anticonceptivo ideal. ¿Realmente el implante es el anticonceptivo que se puede catalogar como ideal? No, el implante, como te he dicho, a la fecha no hay ningún anticonceptivo ideal. Pero el implante lo que pasa es que lo están colocando, como dice usted, en operativos y esas cosas, bueno, porque es un método de largo uso, porque es un método que no depende de la paciente, de la usuaria, de la mujer, que no es algo de todos los días que se tiene que tomar la píldora, ni es mensual, sino que el implante se coloca y se deja 3, 5 años. Y bueno, dependiendo de si la mujer presenta síntomas o no, se chequea que lo ideal es que cuando uno coloque un método, acudir a las consultas para valoración y para control de los métodos. Entonces, el implante no es uno de los anticonceptivos ideales, pero es un método muy bueno con una efectividad del 99.5% y es de largo uso. Por eso es que se coloca. Claro, entonces vamos a hablar del implante rapidito. Nos quedan 2 minutos de este bloque. ¿A quién es candidata a colocarle el implante? ¿A partir de qué edad se puede poner el implante? Que es otra pregunta que seguro muchos se están haciendo. Y la durabilidad. ¿Cuántos tipos de implantes? Usted dijo que hay de 3 años y de 5 años. ¿Es así? Entonces, ¿y cómo es desde el punto de vista? Porque estamos hablando que los métodos anticonceptivos son cargas hormonales que tienen alteración y repercusión en el metabolismo de la mujer. ¿Ahí cómo sería? Bueno, el implante es un método hormonal y hasta los momentos el implante solamente consta de un solo tipo de hormona que son progestágenos, ¿okay? Entonces, ¿en quiénes estarían? ¿Qué hacen los progestágenos? En este caso, los progestágenos que contienen estos implantes, hay implantes de 3 años, de 4 años, de 5 años, ¿ok? Entonces, estos implantes generalmente tienen progestágenos como levonorgestrel, etonorgestrel. ¿Qué hacen ellos? Actúan a nivel de la liberación de las gonadotropinas, a nivel de hipotálamo hipófisis. Estos progestágenos inhiben la LH, se inhibe la ovulación, actúan sobre el moco cervical, actúan sobre el endometrio, ¿ok? ¿En quiénes está indicado el implante? Bueno, el implante está indicado en muchas pacientes porque como no tiene estrógenos, ¿ok? Tiene solamente progestágeno. Una de sus indicaciones son en pacientes que tienen contraindicaciones para el uso de estrógeno, ¿ok? Se puede utilizar desde la adolescencia, se puede utilizar en la perimenopausia, en mujeres que están más de 40 años se pueden utilizar. Ella tiene un amplio uso. ¿Para la menopáusica? ¿Para quitarle los signos de la perimenopausia, la menopausia? No, en la menopausia no, pero antes de la menopausia en la peri sí. Sí, en la peri sí se puede utilizar. Entonces, estos implantes tienen un amplio uso, bueno, porque como no tienen estrógenos, entonces disminuyen sus efectos y se pueden colocar en pacientes, como te digo, que tienen contraindicado el uso de estrógenos. Ejemplo, pacientes con cáncer, porque muchos temen al uso de los anticonceptivos. Sí. Por el antecedente del cáncer que puedes tener en tu familia. Sí, señor. Uno es eso, pacientes con cáncer, pacientes con patologías reumáticas, pacientes con antecedente cardíaco.
en pacientes con trombofilia. ¿Pero se puede colocar el implante Sí, a este grupo? Claro, sí, Okay. siempre con supervisión médica. Ajá. Ojo, no es que es a todo, depende si tiene complicaciones o no. Es ¿Okay? correcto, pero siempre eso, ¿quién lo va a hacer? El especialista. El especialista. Pero ya sabemos que es un método que es fácil, económico, y que ahora se adapta a estas patologías que hemos mencionado, que anteriormente este tipo de grupos no se le podía colocar un método anticonceptivo. Muy bien, nos queda un minuto y la pregunta que te dejo en el aire. Ahora vamos a hablar de la píldora y dentro de la píldora la pastilla del día después, que está siendo utilizada de manera inadecuada. ¿Cómo sería la indicación? ¿Cuándo se debe utilizar? ¿Y cómo se debe utilizar? Por supuesto, antes de irnos a los compromisos de la estación, vamos a darle a Graduaciones Montesco con José Montesco. Estamos en el momento de las graduaciones, momento de finalizar cursos, tanto de escolares, bachillerato y universitarios. Además de eso, todas las celebraciones que conlleva este mes de agosto. No te olvides de Graduaciones Montesco. Además de eso, José Montesco se encarga de esa prenda de tu antepasado que necesita una restauración. Él te la deja como nueva. Ya sabes, no dudes en solicitar la asesoría de José Montesco, una persona calificada de trayectoria en la ciudad. Fin de la publicidad, vamos a compromiso de la estación y ya regresamos con la pregunta que quedó en el aire. Bueno, estamos aquí en la ventana de la salud como es Vida y Salud con el doctor José Gregorio Rodríguez y tocando el tema de la noche de hoy, como es cómo hacer para no embarazarme. Quedó una pregunta en el aire que es la píldora del día después. Todo el mundo sabe que existe, pero la están usando de manera indiscriminada. ¿Cómo usarla? ¿Cuándo usarla? ¿Y cómo usarla? Bueno, eso que estás diciendo de que la usan de manera indiscriminada es cierto. Las pastillas o píldoras de emergencia no son un método de planificación familiar, son un método de emergencia, ¿ok? ¿Y cuándo debe utilizarse un método de emergencia? Cuando no se utilizan métodos anticonceptivos, cuando falla el método que estás utilizando, por ejemplo, tomas píldoras y se te olvidó, o el preservativo se rompió, ¿ok? O cuando eres víctima de violencia sexual. Entonces, esas son las indicaciones que tiene el uso de la píldora de emergencia. ¿Cuándo utilizarla? Bueno, lo ideal es utilizarla inmediatamente que hayas tenido la relación sexual sin protección. Puedes utilizarla hasta 120 horas de ocurrida el acto sexual. Por eso el nombre, el día después. Exacto, del día después se debe utilizar inmediatamente, es lo ideal. Se describe que si uno utiliza la píldora en las primeras 12 horas posterior a la relación sexual, tiene una eficacia de un 98-99%. Entonces, lo ideal es tomarlo lo más rápido que se pueda y tiene una eficacia descrita de hasta 120 horas, ¿ok? Aquí en Venezuela tenemos varias píldoras, hay varios métodos de emergencia. Uno son las píldoras de emergencia con levonorgestrel, que hay la presentación de 150, otra de 75, hay uno que se toma una sola, que se ve que hay una que es, sin decir nombres comerciales, es que el píldora 1, que es una sola píldora, o hay otra que dice 2, que te tienes que tomar 2 píldoras. Hay otra pastilla que se llama Ulipristal, que no está disponible en Venezuela, que actúa sobre los receptores de progesterona, y se habla del método YUSPE. ¿Qué es el método YUSPE? Bueno, cuando no tienes esas píldoras de emergencia, porque, qué sé yo, hay escasez o estás en un sitio distante y solamente tienes tu cajita de pastillas, bueno, describe de tomarse pastillas anticonceptivas de esas que tomamos, pero que sean de 50 microgramos, tomarse 2 pastillas de una vez y a las 12 horas repetir otra toma de las 2 pastillas. Pero fíjense que es muy importante y mosca con esto para que no vayan a hacer de manera por desinformación. Tengo una caja de pastillas y como escuché en un programa que yo me puedo tomar 2 y a las 2 horas me tomo 2 más, no es así. Mosca con eso porque eso tiene que ser verificar la concentración de la pastilla, el tipo de pastilla, de píldora en este caso, y la persona. Entonces, para eso, la doctora o el especialista, en este caso tu ginecólogo, es el que te puede decir que en caso de que no consigues la píldora el día después y se te olvidó la dosis que te corresponde, entonces puedes hacer ese plan de
que está diciendo la doctora, pero siempre y cuando bajo supervisión, mosca con eso. Sí. Porque estamos haciendo énfasis en los adolescentes, no queremos crear controversias o mala de información, en este caso desinformar. No, señor. La píldora del día después. Me dijo que hay varios tipos, hay que una, con dos y así. La efectividad, vi que las primeras 12 horas tienen casi el 100%. A medida que transcurren las horas, va perdiendo efectividad. Hasta 120 horas puedo tomarla. Sí, pero, por supuesto, la efectividad baja. ¿A qué tal porcentaje puede bajar eso? Bueno, cuando se describe que 120 horas son hasta 5 días. Ajá, ¿no? Ponle que voy a tomarla el quinto día después de la... ya casi cumpliendo las 120 horas, ya la eficacia puede ser hasta de un 50%. ¿Pero vale la pena hacerlo o no? No, si vale la pena hacerlo, pues si está descrito alguna de esas situaciones. Otro de los métodos que se pueden utilizar de emergencia, pero obviamente también eso es con intervención del médico, es la colocación de un dispositivo. Doctora, un cafecito. Gracias. Es la colocación de un dispositivo intrauterino. El dispositivo intrauterino también se puede utilizar como un método de emergencia. Ok. Para eso entonces, si se me están pasando las horas, que ya estoy llegando al quinto día, tengo la opción de me tomo la pastilla, pero la refuerzo, vamos a decirlo así, con otro método. Este es el método que están nombrando, ¿no? Sí, la colocación de un dispositivo que, claro, ahí tienes que acudir a la consulta, a la asesoría. Porque te lo tiene que hacer el especialista. El especialista, eso lo hace el médico. Entonces, en la consulta, eso es otra de las opciones que se le puede dar a la paciente, o toma de píldora o colocación de un dispositivo intrauterino. ¿Y los lavados o las duchas? Después del contacto íntimo, hacerse un lavado, ¿eso minimiza o bloquea ese contacto que no estaba planificado? No, eso no. Si ya el contacto ocurrió, las duchas vaginales, los lavados, eso no va a disminuir. Si hay riesgo de salir embarazada, eso no lo va a disminuir. El espermatozoide subió. Sí, ahora hay que evitar que llegue. Exacto. Si ya entró, entonces ya los lavados, las duchas, eso no va a actuar de ningún método de protección. Muy importante porque también utilizamos a veces sustancias, incluyendo jabonosas, que pueden ser lesivas y erosivas a la zona vaginal. Entonces es muy importante aclarar eso. No intenten hacer duchas o lavados para minimizar el efecto del contacto íntimo. Exacto. Dentro de esas duchas me hiciste recordar, dentro de los métodos de planificación que pueden actuar como barrera, si hay el uso de espermicida, de capuchón, de esponjas, pero eso obviamente hay que utilizarlo antes de la relación sexual. Correcto, no después. No después. Entonces, si hay esos métodos de barrera, pero eso no es para que te lo vayas a colocar después, es colocarlo antes si no quieres utilizar métodos hormonales. Entonces quieres un método, vamos a decir, de barrera más natural, si existen los espermicidas, por supuesto el preservativo, el capuchón, el preservativo de la mujer, que aunque no es muy difundido, existe y está disponible. Entonces hay otros métodos, pero que tienes que utilizarlo antes de la relación sexual. Claro, eso es cuando tú tienes planificada tu contacto íntimo. Exacto. Pero cuando el contacto íntimo viene de manera casual, que estoy en una reunión, en una fiesta, hubo el contacto, la mirada, el gusto, el deseo y ¡pam! Viene el contacto sin la planificación, es donde viene el riesgo de salir embarazada y es el tema que estamos tratando. Ahora, ¿cada cuánto tiempo yo puedo usar esa pastilla del día después? Bueno, se puede utilizar todas las veces que se quiera, pero no es lo ideal, como he dicho, porque es que el método de emergencia no es un método de planificación familiar, es un método de emergencia. De hecho, uno busca los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud y no tienen contraindicación porque es un método de emergencia. O sea, uno los puede utilizar todas las veces que quiera, pero no es lo ideal. No es lo ideal que estés tomando píldoras, porque esas son píldoras con alta dosis de hormonas, de 150, de 75. Entonces, son dosis muy altas que producen efectos en la mujer. Entonces, no, lo ideal, yo siempre les digo, no se acostumbren a estar tomando píldoras de emergencia. Eso es solo para un caso de emergencia. Hay que indicar un método de planificación que sea constante.
Y que no lo vean como un método anticonceptivo como tal, porque esto es, como usted lo dice, de emergencia. Tienes que tener tu método anticonceptivo planificado porque tu vida sexual es activa. Entonces no lo dejes cada vez que voy a tener un contacto íntimo, porque si contacto íntimo es todos los días no te puedes tomar la pastilla el día después. Exacto. Porque ¿qué consecuencias puede traer, doctora? Bueno, en el organismo. Estás tomando dosis de 150 microgramos de levonorgestrel, entonces desde cefaleas, náuseas, vómito, sangrados irregulares también te va a producir. Puede producir problemas estomacales. Entonces son muchos los síntomas que te va a producir la toma alta de anticonceptivos, que no es lo ideal. ¿Y las alteraciones a nivel de los ovarios? Claro, porque se altera el ciclo menstrual, entonces se va a alterar tu ciclicidad, por eso se van a producir sangrados irregulares. Entonces lo ideal no es estar expuesta a estas dosis altas de anticonceptivos, sino que tengas un método regular, constante, que ya se adapte a ti. Claro, porque ese eje que existe, cerebro con órganos genitales y órganos reproductores, se va a alterar porque le estás mandando otra señal diferente. Sí, exacto. Entonces es muy importante, ya saben, existe el método que es la píldora del día después, es de emergencia, es efectivo, pero cuando se hace y se usa de manera adecuada. E indicada por un profesional. Exacto. No es que voy a la farmacia y cualquier farmacéutica me la vende. ¿Se vende sin prescripción? Sí, señor, ahí lo iba a agarrar. Eso se vende sin prescripción y entonces por eso hacen mucho lo que está diciendo el doctor. Llegan a la farmacia y le dicen al que está ahí, que calladito, el porque no tienen farmacéutico, ni el decirlo. Vendedor, sí, lo dicen calladito. Entre dientes. Tuve relaciones sexuales anoche, ¿y qué hago? Entonces es él, la persona, quien le va a prescribir eso, y no es lo adecuado, ¿ok? Está bien, es un método de emergencia para salir del paso del momento, pero no lo hagan regularmente, no debería de ser. Bueno, en el próximo bloque vamos a hablar de los mitos y realidades de los métodos anticonceptivos. Por supuesto, la atención integral de la mujer y del hombre, lugar ideal para ti, ubicado en la avenida Pedro León Torres con la calle 55, clínica hospital privado, primer piso, consultorio número 20. Como lo dice, el lugar ideal para ti, donde especialistas se encargan de prevenir sobre todo patologías que tú conoces, y si ya tienes una enfermedad, te ayudan y te ayudamos a controlar y a minimizar los efectos de esa patología. Ya sabes, no se te olvide, la atención integral de la mujer y del hombre, el lugar ideal para ti. Fin de la publicidad, vamos a compromiso de la estación y ya regresamos con los mitos y las realidades. Sigan preguntando, que los teléfonos están, los mensajes candentes, como dice. Ya regresamos. Bueno, estamos en el último bloque de La Ventana de la Salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez. Un tema que ha movido las redes. Estamos con muchas preguntas que vamos a tratar rapidito de resolverlas y responderlas. Pero vamos a entrar primero en publicidad con, por supuesto, la farmacia SA, a tu lado donde estés, ubicado en la avenida Pedro León Torres con la calle 55, Centro Comercial Canaima. La farmacia SA es una farmacia que trabaja 24 horas al día, cuenta con deliveries y aparte de eso te hace determinación de la tensión, de glicemias, concentrados de oxígenos, y tiene toda la gama de la línea farmacéutica, toda la gama de los productos de limpieza, toda la gama de productos para la higiene personal de toda tu familia, pañales que se están usando mucho y cómo se están vendiendo los pañales para esos ancianitos que lo necesitan. Entonces ya sabes, en la farmacia SA puedes conseguir la variedad de pañales que desees y la cantidad que desees. Aparte de eso, cuenta con otros servicios que con solo levantar el teléfono, solicitar tu pedido, te llega a la puerta de tu casa. Ya sabes, la farmacia SA, a tu lado donde estés, fin de la publicidad. Doctoramos con los mitos y las realidades y las preguntas de los radioescuchas y seguidores. Uno de los mitos es, el método, más o menos te lo dijo en el transcurso del programa, sí, ¿el método es 100% efectivo, un método anticonceptivo? No, es un mito, no es 100% seguro. Si yo consumo la píldora o tengo el implante, ¿me voy a engordar? Que eso preocupa mucho a la mujer. Bueno, eso también son mitos que hay. Yo siempre le digo a las pacientes, la píldora no te hace engordar, la que engorda eres tú, ¿ok?
Se han hecho muchos trabajos en base a eso y se ha visto que, ¿qué es lo que se ha visto cuando la mujer, depende del anticonceptivo que tome, hay retención de líquido? Okay. Muchas veces también, bueno, ganancia de masa muscular o de masa grasa. Entonces, no es por el aumento en sí de la toma de la píldora, sino muchas veces es retención de líquido. Entonces, uno ahí debe cambiar el anticonceptivo. Hay anticonceptivos actualmente que te ayudan, que tienen un efecto antimineralocorticoides que te ayudan a excretar o a evitar la retención de líquido. Entonces yo siempre le digo a las pacientes, cuando tomes anticonceptivo, comer sano y realizar ejercicio. Ok, como ya sabemos que la píldora no engorda, engorda eres tú. Estimula el apetito, porque entonces lo asocian a eso, es que tengo más hambre, tengo más ansiedad. Sí, hay pacientes que también dicen que les produce ansiedad desde que toman la pastilla. Hay varios estudios realizados y algunos dicen que no afecta el centro de la saciedad, otros dicen que sí. Entonces eso también depende del estado de ánimo de la paciente, ¿ok? Entonces hay que saber controlar la ansiedad y muchas veces la ansiedad la asociamos porque estoy tomando la pastilla, pero ya la ansiedad la teníamos desde antes de empezar la pastilla o el implante. Entonces no está descrito que las píldoras o el métodos anticonceptivos hormonales produzcan ansiedad. Y la parte cognitiva de la persona y las emociones, ¿me la alteran los métodos? Bueno, hay diferentes métodos. De hecho, hay ciertos progestágenos como el relacionados con la clormadinona que mejoran el estado de ánimo porque favorecen la liberación de endorfinas, ¿ok? Entonces, ese tipo de anticonceptivos se recomiendan en las pacientes con trastornos del ánimo, con el trastorno disfórico, que es un trastorno también que está relacionado, y hay ciertos anticonceptivos que se recomiendan para la toma. Entonces, sí hay ciertos anticonceptivos que mejoran o que se ha visto que mejoran el estado de ánimo. Fíjese que entonces existe método anticonceptivo ideal para ti, porque te analizan tu parte emocional, cognitiva y metabólica. Entonces es muy importante, mujeres, cuándo acudir y con quién acudir. Ahora, el método anticonceptivo durante la lactancia, ¿se usa o no se puede usar? ¿Es un mito o una realidad? Sí se usa. El método de amenorrea y lactancia, que lo describen muchos como el MELA, por sus abreviaturas, sí se utiliza, pero para utilizarlo tienes que tener ciertas condiciones. Entonces, juro que la mujer no esté viendo menstruación, nada de menstruación, esté en amenorrea. Otro, que la mujer esté dando lactancia materna exclusiva o casi exclusiva, ¿ok? Y lo otro que se recomienda es que tengas menos de 6 meses. Entonces, si cumples esos 3 criterios, puedes utilizar la lactancia durante los 6 primeros meses como método, ¿ok? Pero si ya tú ves que tienes sangrado, se describe un sangrado que ya tengas 2 días sangrando, ya tú tienes que entonces... O las manchitas. O manchas de 2 días o más, ya tú tienes que empezar a utilizar otro método. O tienes más de 6 meses, o ya no le das la lactancia materna, ya no está dada 3, 4 horas, sino que lo empiezas a distanciar por muchas cosas. Entonces ya ahí tienes que empezar ya a pensar en otro método y no confiarte del método de la lactancia. Sí, porque pasa mucho que las mujeres se confían porque está amamantando y eso lo ven como un método contraceptivo. Y inmediatamente salen otra vez embarazadas. Entonces, no han terminado de destetar al bebé y ya tienen otra vez en el útero otro producto de la concepción. Sí, así es, porque se confían, pero sí, hay que tener eso claro y, por supuesto, siempre acudir a la consulta al médico para que te haga esas recomendaciones. Entonces, después, para terminar aquí esa parte, después que la mujer dio a luz, está amamantando, ¿cuándo debe ir a su consulta para que usted le planifique el método contraceptivo? Bueno, es que hay varios momentos en que uno puede actuar para el método anticonceptivo. De hecho, hay mujeres que por X o X causa se les realiza una cesárea, inmediatamente después que se realiza la expulsión, sale el bebé y sale la placenta, se puede colocar un dispositivo intrauterino después de la expulsión de la placenta. Y los métodos hormonales, lo ideal es empezar a utilizarlo si está lactando, a partir de las 4 o 6 semanas empezar a utilizarlo, ¿ok? Se pueden empezar ya los métodos de planificación. O sea, que no me altera la producción de la leche, ni la calidad ni cantidad de la leche. Eso exacto, eso es una pregunta muy buena. Los anticonceptivos en este caso, cuando se empiezan hormonales,
y estás lactando, lo ideal en ese tiempo es utilizar los que solo tienen progestágenos, Okay. no tienen estrógenos, ¿ok? Entonces no afectan ni la cantidad ni la calidad de la lactancia materna. O sea que los implantes están indicados aquí porque son ricos en eso. Y sí, en porque progestágenos. son solo progestágenos. Ajá. Muy bien. Ahora estoy tomando la pastilla, la píldora, que la presentación son ¿cuántas tabletas? Bueno, hay varios esquemas y también en las píldoras hay pastillas combinadas y pastillas de solo progestágeno, y las combinadas vienen en varias presentaciones, viene de 21 y descanso de 7 días, hay de 24 píldoras y descansos de 4 días, hay un método extendido que no está disponible en Venezuela que es de 84 pastillas y descansos de 7 días, y está el de solo progestágenos que son blister, cajas de 28 pastillas, es decir, terminas la última del día 28 y al día siguiente empiezas una nueva caja. No hay descanso, exacto. Ok. En los casos que hay descanso o que es consecutivo por 21, 24 días o 28 días y se me olvidó. Se me olvidó al día siguiente tomármela y viene el contacto. En esos casos, ¿aumento la dosis? Usted más o menos habló de algunas situaciones. Sí. ¿Cómo hago en ese caso? En ese caso que se te olvida, estás tomando píldoras y se te olvidó, entonces, ¿qué hacer? Tomarte la pastilla que se te olvidó inmediatamente al recordarlo y tomarte la que te tocaba ese día a la hora que tú la tomas regularmente. Lo ideal es hacer la toma de las píldoras. Yo siempre les digo, tómela a la hora que usted se recuerde, preferiblemente a la misma hora. Si es en la mañana, levantarse, si es en la noche, si es después del almuerzo, pero lo ideal es hacerlo un horario establecido. O sea, la paciente es la que dice y planifica su hora de tomarse. De toma de la pastilla. Yo siempre les digo, a la hora que usted se acuerde, lo importante es que se la tomen o pongan un recordatorio en el celular para que no se les olvide. Otra cosa que seguro se preguntan muchas, ¿interfiere con el ayuno o la comida? No importa. No, las píldoras anticonceptivas no interfieren con la hora que tú te la tomes. Lo que sí hay que tener, los anticonceptivos, si tienen interacciones, es con ciertos medicamentos. Okay. Ahí sí tienen interacciones que aumentan o que disminuyen su potencia. Por ejemplo, disminuye su efectividad cuando estás tomando un antibiótico. Ok, entonces, ¿cuál es la recomendación que yo les doy a las pacientes? Como la eritromicina. Cuando usted esté tomando un antibiótico, utilice un método adicional como el preservativo. Okay. Mientras estés utilizando un antibiótico, también aumenta su eficacia, su efectividad cuando se toma vitamina C, el uso de laxantes, la torvastatina, que es de mucho uso. Entonces, los anticonceptivos sí tienen interacciones con medicamentos. Entonces, con eso sí hay que estar muy pendientes. Y fíjese que nombró algunos medicamentos que la gente ahorita está en boom. Vitamina C. Ahorita hay el boom de que sobredosis o megadosis de vitamina C favorece todo. Entonces ya sabemos que interfiere con la pastilla. Sí, aumenta la vitamina C, aumenta la efectividad. Entonces hay que estar pendiente con esas cosas. La toma de antibióticos es súper importante que utilicen otro método como preservativo cuando están tomando antibióticos. Igual las simvastatinas, que también todo el mundo se las indica porque el colesterol estoy bajo o está elevado, perdón, y me lo indicaron y nunca me dijeron cuándo paro. Exacto. También las pacientes que toman anticonvulsivantes también, eso disminuye la eficacia de los anticonceptivos. Entonces siempre se recomienda, bueno, acudir a la consulta a una paciente epiléptica que toma un anticonvulsivante. No se pueden poner anticonceptivos de baja dosis porque el anticonvulsivante disminuye la efectividad por lo del citocromo P450, aumenta el metabolismo. Doctora, otra pregunta que mis pacientes con cáncer me hacen. ¿Puedo utilizar un método anticonceptivo a pesar de que tengo el cáncer? Bueno, eso depende, doctor, si son cánceres dependientes de... Por ejemplo, que no sea mama, ni útero, ni ovario, otro órgano como pulmón, gastrointestinal, que en ese momento no queremos que la mujer salga embarazada. En esos casos, claro, dependiendo de las condiciones generales de la paciente, si no hay evaluando el riesgo trombótico y todo eso,
pero si son cánceres no dependientes de hormonas, se pueden utilizar, como dice, de pulmón y esas cosas. O sea que es importante que, a pesar de que tengas un cáncer, debes utilizar un método anticonceptivo, porque si sales embarazada, imagínate. Porque muchas veces se confían que porque la quimioterapia o la radioterapia me altera el eje de la producción de hormonas, y eso hace que no voy a salir embarazada, pero no es así. Claro, lo ideal es que en el momento que está recibiendo quimios y radios no utilizarlos. Eso ya sería para posterior. Pero en esos casos que voy a tener contacto sexual, pues yo le digo, tienes que tener un contacto sexual y no es llegar solo a penetración. Tienes que tener el contacto íntimo de que sea abrazarte con tu pareja, y ese abrazo te va a transmitir muchas sensaciones placenteras. Entonces debes hacerlo y no bloquees la actividad sexual porque estás en presencia de un cáncer o tratándote un cáncer. Bueno, nos queda un minuto, nos quedamos un poquito cortos con las preguntas, pero recomendaciones. ¿Qué recomienda usted con respecto a todo lo que hablamos hoy? ¿Cómo evitar un embarazo? Bueno, contamos los anticonceptivos, es un tema muy amplio, como le decía el doctor, que tiene muchos temas, muchos tópicos de qué hablar, pero lo importante que ojalá que esta charla, esta conversación de hoy les quede a todos es que es importante que si tienes una vida sexual y estás en edad reproductiva, te cuides, no pienses que nunca puedes salir embarazada, porque eso es lo que yo muchas veces le digo a las pacientes. Tengo pareja, estoy joven, estoy en edad fértil, y les pregunto, ¿y tú te cuidas? Entonces se quedan así mirándome como pensando que esa posibilidad no puede pasar de que salgas embarazada. Entonces hay siempre que pensarlo, hay que protegerte, sobre todo nuestros adolescentes deben recibir información, deben ser protegidos con doble método. Entonces siempre es importante acudir a una asesoría en estos temas de planificación familiar. Rapidito nos están preguntando, ¿y los varones pueden tomar pastillas anticonceptivas? Bueno, muy buena pregunta. Para los varones, para los masculinos, hasta los momentos está descrito como métodos anticonceptivos el uso del preservativo y la vasectomía, pero está en estudio una píldora que ya se estudió su efecto en ratones, y que en este año 2024, según ya está en curso, en prueba ya en humanos. Entonces vamos a ver esa píldora, si va a salir, si va a superar todas las pruebas que hay que hacerle para su uso en humanos, pero ya se está hablando de una píldora en el hombre. Bueno, muy interesante, pero mientras tanto, todos los adolescentes que nos están escuchando o nos están viendo, su método de barrera, como es el preservativo. Nunca dejes de cargar en tu cartera un preservativo. Y por supuesto, esperemos a ver si somos candidatos a tomar la pastilla o un implante más adelante, quién sabe. Bueno, agradecido, doctora, por este interesante tema de la noche de hoy. Creo que logramos el objetivo, que es educar, informar y orientar a toda la población. Y ya saben, por educar y llevar a tu adolescente a la consulta con la doctora, no le estás dando carta blanca para que venga la promiscuidad. Al contrario, la estás evitando de un embarazo no deseado y sobre todo de enfermedades de transmisión sexual, que es lo que están afectando actualmente a la población. Bueno, agradecido con todos los patrocinadores, como es la Farmacia SA, a tu lado donde esté, Graduaciones Montesco, con José Montesco, la atención integral de la mujer y del hombre, el lugar ideal para ti, y CIRA, el Centro Integral para la Rehabilitación de las Adicciones. Feliz noche, los dejo con Dios y me quedo con Dios, y ya saben, no te embaraces si no está planificado.